Los trabajadores de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX. Desde que Costa Rica declaró su independencia de España junto a las demás repúblicas centroamericanas en 1821 hasta la primera mitad del siglo XX, su economía ha estado basada en el cultivo y exportación del café y el banano. Para el año 1870, el país tenía una exportación en cantidades considerables hacia las naciones europeas como el Imperio Inglés, Francia, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y en un futuro los Estados Unidos de América. Este predominio del grano de oro presionó para que entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX la actividad se consolidara como un factor sobre el que giraban el bienestar del país y sus finanzas. Sin embargo, los únicos beneficiados fueron los grandes exportadores del café y sus compradores europeos y estadounidenses. Durante esta época se abrieron las puertas de la nación cafetalera para la inmigración europea, destacando los italianos en San Vito de Cotobruz y los alemanes en pequeñas zonas de Talamanca. Durante la economía cafetalera costarricense sobresalieron dos características. La primera fue el aumento de las importaciones, principalmente de productos suntuarios. La riqueza obtenida por el café era invertida en vestimentas y productos vigentes en Europa. La segunda fue la presión por la tierra que motivó a que los pequeños y medianos mercaderes y campesinos que provocó su inmigración hacia las zonas más alejadas del Valle Central. El precio de la mayoría de artículos procedentes del viejo continente era prohibitivo para los obreros y los campesinos, es decir, para el grueso de la población. La clase media y baja debía adquirir su vestimenta en importaciones de mala calidad o bien en la capital. Si bien la época cafetalera es recordada como una primera impresión del país a las potencias, lo cierto es que también tuvo su lado oscuro, puesto que los pequeños agricultores sí vieron sus negocios prosperar y convertirse en grandes productores, pero sus empleados no tenían óptimas condiciones laborales. Debido a que el café era el centro de la economía costarricense, la nación centroamericana sufrió varias crisis debido al poco interés en su consumo. Razones como la Primera Guerra Mundial, la crisis del año 1929 y depresión de los 30 y la Segunda Guerra Mundial tuvieron las causas del incremento en la pobreza, hambruna e incluso inestabilidad política. Luego de varias injusticias cometidas contra los trabajadores de las plantaciones cafetaleras y bananeras surgieron grupos mutualistas y gremios que luego se convirtieron en sindicatos. La primera organización obrera se fundó en el año 1910 con la participación de personalidades influyentes como Omar Dengo y Carmen Lira. Además, surgieron grupos que lucharon por los derechos de las mujeres debido a que se vivía en una sociedad machista y si bien podían trabajar, por ejemplo, como profesoras, no recibían la misma paga y estaban sometidas a reglas humillantes como no estar casadas, ni tener hijos o el evitar fumar. Luego de constantes luchas, las organizaciones sindicales y grupos de obreros lograron que las administraciones dieran varios pasos atrás para conseguir salarios y horarios justos. Además de un seguro de vida y la prohibición de la exclusión de la mujer en todos los campos laborales. Y a pesar de que en los últimos años han salido personalidades o grupos que manchen su imagen, no se debe olvidar a esos hombres y mujeres que lucharon por derechos que hoy nos parecen fundamentales en un trabajo. Finalmente, cabe destacar nuevamente la participación de Carmen Lira, pues sus ideales contribuyeron a la formación de una conciencia obrera, donde se luchaba por los derechos de los trabajadores sin importar su sexo, y donde las mujeres pudieron desligarse de sus humillantes condiciones a las que estaban sometidas para ejercer profesiones como la educación primaria.